La historia esta, la que voy a contar hoy, tiene su base en la Segunda Guerra Mundial. Y es que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados ganan, a los nazis se hace un juicio, que es el juicio de Nuremberg, donde hay una gran cantidad de personas que pasan por ahí y que acaban en la cárcel, sobre todo porque habían cometido el mayor genocidio que yo conozca que se haya hecho en el siglo XX, que fue matar 6,5 millones de judíos en los campos de concentración. Pero se nos olvida que en la Segunda Guerra Mundial no hubo 6,5 millones de muertos, hubo 41,5 millones de muertos. Una de las cosas más terribles que yo descubrí es, claro, hubo un juicio de Nuremberg para los criminales de guerra nazis, pero no hubo un gran juicio contra los crímenes que habían cometido los japoneses en el imperio creciente que ellos crearon en Asia. Entonces, descubrí una historia que es fascinante, que es la de un señor que se llamaba Shiro Ishii. Shiro Ishii crea en Manchuria, una región de China que estaba conquistada en aquel tiempo por Japón, una unidad que se conoce como la Unidad 731. Bien, Shiro Ishii, que era médico, era una persona sumamente inteligente, lo que hizo fue pensar en lo siguiente: si la Convención de Ginebra ha prohibido las armas químicas y bacteriológicas, es porque realmente son muy peligrosas. Entonces lo que hizo es, con esta premisa empezó a investigar sobre todo en dos campos. Uno, el ántrax, en poder crear bombas de ántrax como arma de destrucción masiva, y otro en crear una bomba de la peste bubónica con las pulgas de la peste bubónica modificadas genéticamente para que fueran mucho más letales. Él calculaba que sobre todo el proyecto que tuvo más avanzado, que fue el de la peste bubónica, calculaba que podía acabar en 48 horas con una ciudad como Los Ángeles. Su destino era Los Ángeles, al oeste de Estados Unidos, porque era la parte más cercana que ellos tenían para poder bombardear. La bomba se llegó a desarrollar gracias a que los norteamericanos, gracias y por desgracia, tiraron también las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. No se llegó nunca a probar esta bomba, que posiblemente hubiera causado el mismo número de muertos o más que las de Hiroshima y Nagasaki. Y para que la gente se haga una idea, la primera de Hiroshima fueron 150.000 personas. Entonces, claro, lo increíble es que Hiroshi sí llegó a hacer cierto tipo de pruebas con este tipo de armamento en algunas zonas de Manchuria. Se calcula que con sus pruebas de la peste bubónica él mató entre 200 y 600.000 personas, no se sabe exactamente el número. Y lo que hizo fue muy sencillo. El problema que él tenía al detonar una bomba con pulgas es que al tener carga explosiva las pulgas morían. Hasta que se le ocurrió, sus ingenieros inventaron una bomba de cerámica. Entonces la carga explosiva era muy pequeña, la cerámica se resquebrajaba y provocaba literalmente una lluvia de pulgas sobre una población. Esto, ya te digo, lo llegó a probar en China con grandes resultados, pero en la unidad 731, además de esto, lo que se hacía, por ejemplo, era pues utilizar a prisioneros, algunos de ellos norteamericanos, para hacer vivisección en vivo. O sea, por ejemplo, les inoculaba ántrax o les inoculaba la peste bubónica y luego les abría a ver cómo se le iba deshaciendo el hígado, los riñones, para ver... Sí, completamente cierto. Está documentado que él hacía vivisecciones, quiere decir, disecaba a la gente aún estando viva. Era un sádico terrible, siendo médico, pues sabía. Bueno, sí, la vivisección en vivo, ten en cuenta que es una cosa que me gustaría decir que es en otro país. Está documentada en España en el siglo XVI. ¡Qué horror! Sí, en concreto un señor que en España, por ejemplo, condenó la Santa Inquisición, que vivía en Salamanca y era profesor de la Universidad de Salamanca. Y lo hacía con niños, además, aquí en España. Claro, sí, la vivisección en vivo, ¿qué le aporta a un médico? Lo hizo también Mengele para los nazis, Mengele hacía vivisección en vivo. O sea, pues claro, el saber hasta qué punto ciertos órganos vitales podemos vivir sin ciertos órganos vitales. Por ejemplo, esta gente experimentaba que si a mí me estirpan el bazo, yo puedo seguir viviendo. Si tú me estirpas el hígado, no, pero si me estirpas parte del hígado, sí. Y esto lo hacían con gente en vida. Hiroshi fue tan sumamente cafre que lo que hacía era meter a una persona en una cámara caliente y dejar una pierna fuera para que se congelase, y entonces luego le cortaba la pierna a él vivo para ver cómo la congelación se había extendido o no desde la pierna. Y mediante luego alguna serie de operaciones, pues gente que viniese con miembros congelados, si los podía él curar o no. Hizo también, por ejemplo, otra cosa. Teníamos en aquel tiempo ya los rayos X, pero no se sabía
¿qué cantidad de tiempo podía estar un hombre a rayos X? Pues Hiro Ishii fue el primero que puso un hombre en una pantalla de rayos X y lo estuvo radiando hasta que muriesen. Entonces se dio cuenta que a partir de las 48 horas de exposición directa de rayos X la gente moría de cáncer. Hizo auténticas barbaridades. ¿Qué fue lo increíble? Que después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pero él tiene tiempo, mientras hacen las paces Japón y Estados Unidos, de detonar y de volar todo el área 731, que había más de 100 barracones. No queda ni un solo superviviente. Ten en cuenta, por ejemplo, que en Auschwitz sobrevivieron muchas miles de personas, en Mauthausen, en campos de concentración nazi. En la unidad 731 no sobrevivió absolutamente nadie. Como los soviéticos sabían lo que estaba haciendo Hiro Ishii y los norteamericanos, lo que entraron fue directamente en una competencia entre los dos a ver quién capturaba antes a Hiro Ishii, no para juzgarle, sino para quedarse con los avances médicos que él había hecho, sobre todo en temas de armas bacteriológicas y químicas. Los norteamericanos y los soviéticos tenían claro que la Guerra Fría empezaba ya, y que además la Guerra Fría se basaba en una cosa que era la escalada nuclear, porque los rusos no tenían todavía la bomba atómica, pero le iban a traer muy muy rápido. ¿Qué elemento había que podía desvariar y llevar la balanza a un lado a otro? La guerra bacteriológica. Entonces, el coronel Thompson lo que hace, encargado por los Estados Unidos, se encarga de localizar a Hiro Ishii, que estaba escondido obviamente, falsea su muerte, se le llega a enterrar falsamente en su pueblo y ellos se lo llevan a Estados Unidos, y entonces en Estados Unidos comentan que en algunos sitios donde él estuvo trabajando había unas esferas enormes metálicas, igual que las que había en la unidad 731, que era donde él cultivaba las pulgas de peste bubónica. Sí, ¿Y hasta qué edad vivió este hombre maldito? Este hombre maldito vivió hasta 1959, donde murió en Japón plácidamente, sin pasar ni un solo día en la cárcel y sin absolutamente nada. Se borró su pasado. ¿Nunca fue juzgado? Nunca. Es más, llegó a ser presidente del Comité Olímpico Japonés. Nunca fue juzgado. Jamás fue juzgado. ¿Y esta información que tú nos das, digamos que no era del dominio público, o sí, y todo el mundo se hacía el disimulado? No, esto salió al dominio público muchos años más tarde. Realmente con pruebas y con datos en los años 90, por periodistas que fueron hasta la región de Manchuria. Porque aparte de este escuadrón estaba escondido en un lugar que supuestamente era una planta de tratamiento de agua. Y tenían a más de 3,000 personas trabajando ahí adentro en unas torturas espeluznantes con la bandera de buscar algo para la ciencia, que era una cosa espantosa. Yo justamente eso quiero preguntar, porque con todo lo espeluznante que es, y eso que no nos has contado más cosas, como por ejemplo a estas mujeres a las que les sacaba el feto en vida, ¿no? Fragmentos de cerebros, pulmones extraídos también para investigar la tolerancia del cuerpo a la pérdida de sangre, todo eso que nos dices y más de este señor. Yo quiero, sin que suene a nada sádico, decir que en alguna medida, pues sí cosas se habrán descubierto en este sentido, ¿no? Muy poco. Ten en cuenta que Thompson se suicidó y luego es igual, mira, por ejemplo, cuando el tema de los nazis, los norteamericanos, y pasó igual, rusos y norteamericanos se dan cuenta que hay ciertos avances en la tecnología nazi que son fundamentales para la carrera armamentística. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Ernest von Braun, que estuvo en el juicio de Nuremberg, Ernest von Braun fue el que creó un misil que se llama la V2, fue el primer misil de la historia. Bueno, Ernest von Braun fue el señor que diseñó las naves Apolo, y gracias a Ernest von Braun llegamos a la Luna. Vale, lo que no sabe mucha gente es que Ernest von Braun realmente, claro, él se salvó de criminal de guerra porque él diseñó los misiles, primero la V1, luego la V2, que fueron los que bombardeaban Gran Bretaña, y era ingeniero, o sea, él no estuvo implicado en ningún caso como Mengele, por ejemplo, de asesinatos directos en Auschwitz, ¿no? Pero Ernest von Braun pertenecía a la SS y era un nazi convencido. Entonces los norteamericanos crean una operación que se conoce como Paperclip, que si queréis otro día os la cuento, donde un grupo de, creo que son algo más de 80 científicos nazis, directamente se les borra el pasado. Claro, la gente no debía saber que Ernest von Braun, que es el señor que creó las naves Apolo que nos llevan a la Luna, tenía un pasado de nazi convencido, no era de
uy, pobrecito, fue una víctima que estaba en la Alemania nazi, entonces este señor, pues como ingeniero lo utilizaron. No. Ernest von Braun perteneció a la SS, era nazi convencido, era completamente racista, se la coge en Estados Unidos, que si lo trincan los rusos, si lo hubieran llevado ellos, no lo dude en absoluto, y nada, vivió toda su vida feliz y además multimillonario, o sea, sin ningún problema. Aunque no es como el caso de Shiro Ishii, ¿no?, que es mucho más duro. Cuando yo hablo de este tipo de temas y intento comentarlos, es decir, cuando comento esto es para decir una cosa: chicos, no nos fiemos de ningún gobierno, sea de un color o de otro. O sea, los gobiernos hay que controlarlos, y para eso tiene que estar la justicia por encima del poder político. Y aquí eso se llama democracia. La historia de... Perdón. Dime. No, que nada, que aquí está la historia de Shiro Ishii, una persona cuya descripción como médico y como investigador, o sea, llevada a una película de terror completamente, ¿no? Pero tristemente real, con tal de que los intereses de ciertas personas se cumplieran, nunca pagó por sus crímenes terribles. Nunca pagó por sus crímenes. Shiro Ishii no pagó por sus crímenes. Pol Pot, por ejemplo, en Camboya, nunca pagó por sus crímenes. Y Idi Amin Dada en Angola nunca pagó por sus crímenes. Te puedo dar una lista enorme. Ya te digo, llegué a plantearme hacer un programa de televisión solo sobre esto, como un formato que se llamaba Sin Castigo. Ahí lo tengo aparcado. No sé si algún día lo desarrollaré, ¿no? Porque simplemente en el siglo XX, casos como Shiro Ishii, si me dejas en mi archivo 24 horas, te puedo sacar 20 casos como el de Shiro Ishii o más. Bueno, Idi Amin Dada se llegaba a comer la gente, sí, que comía la gente cruda tranquilamente en su casa, y luego acabó en Arabia Saudita en un vacío legal tremendo, habiendo matado más de 300.000 personas en Angola. Entonces, hay muchísimas personas en el siglo XX que, por desgracia, por intereses de los gobiernos, de todos colores, de todos los colores, pues han acabado sin castigo de ningún tipo. Entonces, cuando cuento historias como la de Shiro Ishii, otro día, si quieres, os cuento la historia de Idi Amin Dada, o de Pol Pot, o de Leopoldo II de Bélgica, lo que intento decir a la gente: señores, los políticos tienen que estar, obviamente, estamos en democracia y los políticos tienen que estar, pero por encima de los políticos siempre tiene que haber un control, que es el control de la sociedad y que es el control de los jueces, para que no vuelvan a suceder cosas así. Gracias.